presidente de la República, Yamandu Orsi, participó hoy de la jornada inaugural de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se realiza en Sevilla. En su discurso enfatizó que Uruguay cree que la Agenda 2030 sigue teniendo vigencia más allá de que algunos líderes mundiales la cuestionen. Luego de su visita a España, el presidente Orsi viajará a Buenos Aires para la cumbre del Mercosur, que sesionará con la expectativa de anuncios sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 6 grados a esta hora en la capital, en Montevideo. Una jornada muy fría que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, con muy bajas sensaciones térmicas. Fíjense que la máxima anunciada es de 9 grados y la ola de frío polar, que la novedad es que se va a extender hasta el miércoles. Esto es debido a la irrupción de una masa de aire de origen polar, que se está esperando que las temperaturas mínimas extremas oscilen entre 4 grados bajo cero y 1 grado bajo cero, mientras las máximas van a estar entre 10 y 13 grados, nada más. Así que atentos hasta el miércoles, muy abrigadas y abrigados. Vemos las cámaras ahora del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Matías Abacú, entre Juan Ortiz y Dionisio Oribe. Hay hormigonado hasta las 17 horas. Guaná, entre Eduardo Acevedo y Jackson, hasta las 17 está trabajando una grúa. Juan Manuel Espinosa, entre Asamblea y Ramos, hay tareas también allí que complican. Esto va a ser hasta ahora, hasta las 14:15 horas. Vemos los titulares que se destacan. El gobierno anunció una rebaja de 100 pesos en el precio de la garrafa de 13 kilos de Supergas, que comenzará a regir a partir de este martes 1 de julio, junto con un incremento de 0,25 centésimos en las naftas y de 1 peso con 5 centésimos en el gasoil. El expresidente Luis Lacalle Pou deslizó la posibilidad de presentarse como candidato en 2029, reeditando la coalición multicolor. Lo hizo en la inauguración de la Convención Nacional, que eligió a Álvaro Delgado como nuevo presidente del directorio nacionalista. La Cámara de Senadores, que debía aprobar la ley de salvataje de la Caja de Profesionales, votó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 2 de julio a pedido de la oposición. En el marco del paro médico nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y el Sindicato Anestésico Quirúrgico en defensa de la Caja de Profesionales, se realiza una movilización frente al Parlamento. El INUMED extendió hasta el miércoles la advertencia por ola de frío para todo el territorio nacional y el gobierno analizará mañana la extensión de la alerta roja por frío extremo para personas en calle. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a MBD Noticias que la creación de un Ministerio de Justicia impulsada por el Poder Ejecutivo afecta la independencia del Poder Judicial y va a generar más gastos y viajes. El Tribunal Supremo de España ordenó hoy el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. El presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó hoy en su discurso en la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se está realizando en Sevilla, que Uruguay cree que la Agenda 2030 sigue teniendo vigencia más allá de que algunos líderes mundiales la estén cuestionando. El mandatario enfatizó que Uruguay cree en el multilateralismo como salida a las crisis globales e invitó al auditorio a que cuente con nuestro país porque confía en esa herramienta. Y si estamos aquí es porque creemos que algunas herramientas y fundamentalmente el multilateralismo es la salida. En tiempos donde todo se pone en cuestión,
donde aquella estructura o aquellas formas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, todo se pone en cuestión y quizá alguno salga despavorido, angustiado, descreído. Ustedes están demostrando, y todos aquí a partir de estos hechos, que esta inestabilidad, este mundo lleno de guerra, este crecimiento del armamentismo, no nos desaniman para hacer aquellas cosas que nos planteamos a partir de estos organismos. Y si el mundo está pasando lo que está pasando, si el mundo está lleno de incertidumbres, es de pensarse, y es correcto, que aquellos problemas históricos y estructurales que muchos países tenemos y teníamos, como la pobreza, el hambre, los desplazamientos forzados, la contaminación creciente, todo eso se empeora. Un clima de dispersión mundial empeora las situaciones de los más humildes y, por lo tanto, aquella Agenda 2030 sigue teniendo vigencia más allá de que hoy se la ponga en cuestión, más allá de que muchos líderes mundiales o algunos líderes mundiales la pongan en cuestión. Y es por eso que tenemos que ver, y acá termino como forma de agradecer y redoblando la confianza, que si hay 2/3 de la agenda que no pudimos cumplir, hay un tercio que sí. Y atrás de ese tercio de objetivos cumplidos hay gente que sufre, pero que ha logrado salir de la situación en la que estaba. Y hay 2/3 que nos están esperando. Por lo tanto, secretario general, presidente, cuente con nosotros. Confiamos en esta plataforma, no para seguir inventando cosas nuevas, sino para afirmarnos en lo que ya tenemos y que también usted lo sabe liderar, señor secretario general. Muchas gracias. En la previa a la cumbre, este domingo, el mandatario fue recibido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También, en diálogo con Canal 5, Yamandu Orsi se refirió a la cumbre de los BRICS, que va a tener lugar en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio, y adelantó que a Uruguay le interesa particularmente profundizar el vínculo con la India. Uruguay no puede descuidar ninguna oportunidad y los BRICS son otra oportunidad más. Ahí vamos a aprovechar la oportunidad para tener reuniones bilaterales con algunos de los países que ya a nivel mundial son relevantes. Nos interesa mucho tener contacto con países asiáticos, lo vamos a tener ahí. No nos olvidemos que los BRICS lo integra la India. Uruguay creo que tiene que pisar un poco el acelerador en vincularnos con la India. Nunca un presidente uruguayo visitó la India. Estamos hablando de uno de los 2 países más poblados del mundo, una de las economías más fuertes a nivel mundial, pero creo que no hemos explorado del todo las oportunidades que tenemos con ese país. Es una potencia que nosotros no la hemos sabido vincular del todo y sé que hay interés por parte de autoridades de la India de profundizar los vínculos con nosotros. El presidente Yamandu Orsi inició este sábado una nueva gira oficial internacional, asumiendo la presidencia de forma interina la vicepresidenta Carolina Cose por segunda vez desde el inicio del gobierno el 1 de marzo. Luego de su visita a España, el presidente Yamandu Orsi volará hasta la capital de Argentina para participar el jueves 3 de julio de su primera cumbre de presidentes del Mercosur, donde el anfitrión Javier Milei pasará la conducción semestral del bloque a Lula da Silva de Brasil. Orsi ya había estado en una instancia similar como presidente electo en diciembre de 2024, cuando fue invitado por el expresidente Luis Lacalle Pou. El final de la gira será en Río de Janeiro el 6 y el 7 de julio, donde el presidente uruguayo fue invitado a participar de la cumbre presidencial de los BRICS, el grupo de países con economías emergentes que impulsa un nuevo orden mundial liderado por Brasil, Rusia y China. Salimos ahora de estudios, recibimos a nuestro periodista Diego Martini, está en el BPS. Hay novedades importantes. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía para ti. Sí, ¿qué tal? Buen mediodía. Estamos en la sede del BPS, donde se van a presentar medidas para, digamos, reducir el atraso que hay de 58.000 expedientes atrasados. Escuchamos a la presidenta Jimena Pardo. Bueno, buenos días. Estamos en
realidad convocándolos por algo que esperamos que sea cortito. Como tiene un poco de números y queremos hacerlo entendible, les vamos a repartir una gacetilla y una PPT que hicimos que tienen algunos numeritos en los que se pueden basar. Este es el resumen de un trabajo de básicamente 3 meses desde que asumimos, en donde encontramos una situación importante de demoras en los trámites, más allá del atraso en los expedientes, que esto obviamente tiene un impacto importante en las personas y en los usuarios, en la medida en que no están recibiendo respuesta. Y de nuevo acá, como yo digo, a las personas no les tiene por qué importar la situación que uno se encuentra, sino cómo la va a arreglar. Así que la idea de hoy es comunicarles que estamos trabajando mucho desde que asumimos en diagnosticar la situación, pero para mejorarla. No nos importa el atraso por el atraso en sí mismo, sino cómo vamos a salir de esto. Entonces, la idea es básicamente hoy poner el acento en algunas medidas de impacto inmediato que estamos tomando, que se van a aplicar la mayoría a partir de julio y otras en un plan de trabajo entre julio y septiembre, que justamente pretenden impactar sobre la demora y el atraso en el corto plazo, más allá después de mirar en todo el quinquenio de trabajo que tenemos por delante, cómo podemos mejorar los aspectos de la atención. Entonces, sin más, yendo un poco lo que es el diagnóstico de la situación, esta es la situación que nos fue comunicada en una información que pedimos en la transición. Las autoridades salientes nos pasaron un informe, en el anexo 3 de ese informe que nos pasaron, estaba esta información donde lo que se ve es la cantidad de expedientes de jubilaciones. Y hoy básicamente lo que quiero aclarar es que vamos a hablar de trámites que tienen que ver con cuestiones prestacionales, jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, reconocimiento de servicios, jubilaciones, pensión vejez y pensión por incapacidad, que son todas trámites que nosotros llamamos prestacionales, que son los más sensibles, ¿sí? Dejamos afuera acá todos los otros trámites que obviamente hace el banco, que tienen más que ver con empresas. Y acá la idea es que esta situación que nosotros verificamos en la información que se nos pasó, lo que vemos es que todos los trámites que tienen que ver con jubilaciones de Montevideo, que es la línea verde, el stock de trámites más que se duplicó entre el 2021 y el 2024. Y en el interior casi se duplicó en el mismo periodo. Esto no tiene que ver básicamente con una cuestión de la reforma jubilatoria producida en el 2023, sino que uno ve que esta evolución empieza desde antes y acá en función del diagnóstico que hicimos tiene que ver con un cambio en el modelo de atención que se procesó en el quinquenio anterior, que básicamente no dimensionó bien la cantidad de funcionarios y capacidad operativa que tenía el instituto. Y esto no solo redundó en mayores atrasos, sino también en una situación de estrés de los propios funcionarios, de todos, que en realidad no pueden dar respuesta a las situaciones, y también está redundando en que los funcionarios, digamos, en la parte que se dividió, los que quedaron más dando la cara a la gente y en la atención al público, este modelo no prevé una formación continua y por tanto la formación que está recibiendo hoy es de tipo muy estándar y muy básica. Entonces, para que tengan una idea de algunos números que sacamos, por qué el diagnóstico es que es el modelo que no funciona, de las más de 100.000 solicitudes que se encontraban pendientes de estudio al 2024, en el 2024 hubo capacidad de procesar unas 80.885. O sea, el 80% de las solicitudes que se generan en un año es la capacidad de procesamiento que tiene el instituto de estos trámites prestacionales, por lo cual lo que resulta obvio es que hay un porcentaje importante que va quedando para atrás. Bien, estamos viendo a Jimena Pardo, la presidenta del Banco de Previsión Social, a propósito del atraso importante que hay en trámites muy sensibles, decía la jerarca, como jubilaciones. Está ofreciendo cifras concretas que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante. Otro tema muy importante, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció hoy una rebaja de 100 pesos en el precio de la garrafa de 13 kilos de Supergas, que va a comenzar a regir a partir de este martes 1 de julio, junto a un incremento de 0,25 pesos en naftas y de 1,05 en el gasoil. La jerarca destacó que el monto de la rebaja de la garrafa de Supergas es histórica, alcanza a más de 1 millón de hogares y apunta a atender los 2 meses de más frío intenso, que son julio y agosto. Se va a ajustar la nafta 0,25, el gasoil 1 peso, y el Supergas, como ya es sabido, hoy nos levantamos con esa buena noticia, creo que eso era importante que también lo trascendiera la ciudadanía y explicar el por qué, va a bajar 100 pesos por garrafa de 13 kilos.
Eso en realidad responde, ustedes también lo sabrán, a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de cara a lo que han sido estos fríos que estamos atravesando. Bueno, hoy es un día de los que tenemos temperaturas bajo cero, por lo tanto tiene que ver con esto de ir gestionando, como habíamos dicho desde el principio, considerando la metodología que establecíamos con parámetros, pero al mismo tiempo gestionando y, como dijo el presidente de la República, considerando el bolsillo de la gente. Esta rebaja de los 100 pesos por garrafa se está adicionando a el subsidio que ya tenían alguna parte de la ciudadanía, que era la gente que tiene, la población que tiene tarjeta de Uruguay Social y asistencia a la vejez, ya estaba con el subsidio del 50%. Esto no es lo mismo, se está adicionando a ese 50% esta decisión. Y la idea, que me parece que es una de las más importantes que tenemos que comunicar, es que es una decisión que creemos que va a alcanzar a más de 1 millón de hogares. Para el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, esta rebaja de 100 pesos de la garrafa de 13 kilos definida por el Ejecutivo es demagógica. El legislador dijo que es un gobierno al que le encanta recaudar a partir de los combustibles y agregó que el mayor impacto a favor de la población es, sin dudas, la caída del precio del dólar. Y no son serios. ¿Ustedes se acuerdan de la conferencia de prensa del mes pasado? En donde dijeron que, bueno, que a partir de ahora, por una serie de circunstancias, de estabilidad, darle certeza a la población, la empatía y la mar en coche, iban a fijar el precio de los combustibles cada 60 días. Bueno, para subir, cada 30. Para bajar, cada 60. La población más humilde tiene la garrafa subsidiada, ¿sí? El resto de la población, ¿sí?, puede tener que, vamos a decir que gasten 2 garrafas por mes, una en meses de invierno. Bueno, son 200 pesos, una familia tipo, ¿sí?, que serán 5 personas. Bueno, las rebajas no le dan ni para un boleto. Entonces están haciendo demagogia con algo que además va de la mano también de una baja tremenda, drástica del dólar. El dólar ahora está a niveles muy peligrosos. La Convención Nacional del Partido Nacional, que eligió al senador Álvaro Delgado como nuevo presidente del directorio nacionalista, se desarrolló en las últimas horas en un clima de tensión por las posturas de los diferentes sectores sobre el mecanismo de votación que habilitó la acumulación por sublemas. En su discurso en la inauguración de la actividad, el ex presidente Luis Lacalle Pou deslizó la posibilidad de presentarse como candidato en 2029, reeditando la coalición multicolor. ¿Y qué viene después del sábado 28? Una adivinanza bien difícil. El 29. Viene el 29 y viene el 29. El 29 y el 29. Yo le tengo que agradecer al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al Partido de la Gente. 5 años de coalición que nos deja un aprendizaje para el 29. En otro tramo de su intervención, el expresidente se refirió a las tensiones previas a la convención por la intención de acumular votos por sublema que impulsó el senador Álvaro Delgado y la contramedida que intentó imponer la candidatura del senador Javier García para que el voto fuera secreto. Y yo quiero que piensen, cuando terminen esta tardecita, que vuelven a su casa y en la puerta de su casa hay 1000 blancos esperándolos. Che, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Porque nosotros no somos convencionales. ¿Cómo estuvo? Yo quiero que le digan vibrante, discutida, lucha electoral y terminamos todos abrazados. En rueda de prensa, Delgado dijo que dejará su banca en el Senado para dedicarse de lleno a su nueva responsabilidad como líder opositor a un gobierno que, según dijo, no tiene rumbo. En esa línea se mostró abierto a considerar una mesa de coordinación ejecutiva entre los miembros de la coalición, como lo viene reclamando el Partido Colorado desde el 2019.
Esto es un trabajo en equipo, creo que el mensaje fue claro, ninguna de las opciones que se presentaron, al cual todos nos comprometimos antes del resultado, darnos un abrazo cualquiera sea el resultado. Tenemos un partido que tiene la tarea de hacer oposición, de plantarse firme ante un gobierno que obviamente entendemos que no tiene rumbo, que no está planteando ideas, que en realidad hoy notamos que hay falta de dirección en el gobierno y hay iniciativas y muchas veces lo que hay es un relato mentiroso sobre el gobierno anterior queriendo generar una especie de sensación de que el país no quedó tan bien como dicen los números que quedó, ser oposición, en oponernos a algunas cosas que no estamos de acuerdo, plantear alternativas, porque es un partido que no solamente critica, sino que también propone, y sobre todo proyectar el partido moderno, vigoroso, construir partido para ser opción en el 2029. El proceso de la coalición es un proceso que vino para quedarse. Es un instrumento que vino para quedarse, que no solo sirve para ganar, sino para gobernar. ¿Cómo se da ese proceso que tuvo en la expresión en 3 departamentos en las elecciones departamentales y sacó en ese caso la Intendencia de Salto? Es un proceso que tenemos que discutir en la interna partidaria. No desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba, escuchando a la gente. Seguramente cuando haya un planteamiento de una mayor coordinación de los partidos que integran una coalición, lo discutiremos en el seno del directorio. Todo lo que sea coordinar con otros partidos con los cuales gobernamos juntos me parece muy importante. El senador Sebastián da Silva considera que el Partido Nacional tiene una conducción compartimentada y vaticinó que Álvaro Delgado, el nuevo presidente, va a tener que acordar. Además dijo que lo tiene cansado no poder hablar de lo que pasó en la elección porque a su juicio hay una especie de cancelación unitaria. El liderazgo de la calle Pou se demostró. El partido tiene un liderazgo fuerte y tiene una conducción compartimentada. El resultado de la elección así lo indica. Y bueno, por sumatoria electoral salió electo Álvaro Delgado, después eso reflejado en los asientos del directorio, hace que el presidente Delgado tenga necesariamente que acordar con el resto de los sectores porque no tiene mayoría dentro del directorio. Cada uno de nosotros va a poder tener el partido que quiere, porque no, el partido no es de nadie, ¿sí? Directorio que Álvaro Delgado tiene 5 directores de 15. Eso es lo que reflejó la convención. Da Silva dijo que está la necesidad de autocrítica sobre la derrota electoral de 2024. Me tiene un poquito cansado el hecho de no poder hablar de lo que pasó en la elección. Ustedes saben que yo he hablado en simultáneo, ¿sí? En la elección de la candidata a la vicepresidenta, después en otras cosas. Yo fui una de las pocas voces que no pudieron callar. Me tiene cansado. Ojalá todo el mundo pueda decir lo que me dicen a mí por WhatsApp, por teléfono. ¿Y quién no lo deja hablar? No, hay como una especie de cancelación unitaria por la cual hay que esperar un momento, yo todavía no sé cuál es. Muy bien, hoy fue un día intenso, está siendo intenso, movido en el Parlamento, porque allí se está tratando el tema de la caja de profesionales y hay una movilización, incluso Abril Mederos está trabajando en ese tema. Abril, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenemos al arquitecto Fernando... Gracias, Rosina. Exacto, sí. El plenario de la Cámara de Senadores resolvió en esta jornada postergar por 48 horas más el tratamiento del proyecto de la caja de profesionales para que la oposición analice una nueva propuesta que le hizo el Frente Amplio, y son múltiples las organizaciones que se han pronunciado en contra de esta iniciativa. Hay paro por 24 horas de diversos sindicatos vinculados a lo médico, y además están los profesionales independientes movilizándose en las afueras del Palacio Legislativo. Está hablando uno de sus representantes, Sergio Bedrosian, bajo la consigna de decir no al fraccionamiento del pago de las jubilaciones. Vamos a escucharlo. Puedo hacerlo personalmente. Y hay otro por el Ejecutivo que es Ascue o Rodríguez Ascue. Que no quiero equivocarme, pero de hecho es en un documento que pude encontrar, que lo voy a presentar públicamente para que ustedes lo conozcan.
es de los pocos abogados, si es él, que hizo una defensa del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Caja. No hay abogado que lo defienda, que habla de que en situaciones como la que estamos, el Estado no se hace responsable. Un artículo 9 nefasto, pero él en un documento hace como una defensa, un entrevé. Entonces, allí digo, para terminar, sí, que nosotros alentamos los caminos de unidad, pero unidad no es juntarse, unidad es ponernos de acuerdo en determinados objetivos, en determinados caminos. Unidad es participación, proactivos. Unidad no es poner una firma en un documento, estuve allí. 180.000 somos. Tenemos que lograr llegar a todos, que todos sean tan guapos como todos ustedes que están acá, con frío, pero con la calentura que neutraliza cualquier temperatura también, para contagiar. La Asociación de Profesionales Independientes tuvo Estamos dos viendo la adhesiones movilización de los profesionales allí ante el Parlamento de la Asociación de Profesionales Independientes con nuestro móvil Abril Medero. Vamos a volver con Abril más adelante. Hacemos entre tanto una pausa muy breve, la primera, y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 6 grados a esta hora aquí en Montevideo. Inumet confirmó que se extiende hasta el miércoles la advertencia por ola de frío que está afectando a todo el territorio nacional. En este marco, el Poder Ejecutivo analizará este martes la extensión de la alerta roja por frío extremo para personas en calle y el avance del operativo implementado por el gobierno mediante el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. En el último reporte, el SINAE informó que en la noche del sábado se brindó asistencia a unas 2.453 personas, 2.030 a través del sistema de refugios del MIDES, 1.287 de ellas acá en Montevideo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitó ayer el centro de evacuados por las bajas temperaturas que funciona en el Palacio Peñarol y allí agradeció a las asociaciones civiles que están participando del operativo. Señaló que independientemente de la alerta, la idea es construir soluciones estructurales. La evaluación es muy positiva. Acá ha habido un esfuerzo muy grande del conjunto de instituciones públicas, de la Policía Nacional, del Ejército, del Sistema de Salud y por supuesto de los equipos sociales del MIDES. En la noche de ayer se le dio asistencia a más de 2.450 personas, en donde fueron trasladados a los distintos centros, casi 2.000 estuvieron en los distintos refugios que ya tiene el plan de invierno y el resto de las personas han estado en los centros de evacuación. Por tanto, la experiencia es positiva, porque en definitiva este es un desafío que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? Este es un partido que tenemos que dar vuelta a todos los uruguayos. Y acá lo que es importante es la solidaridad, con este caso, por ejemplo, en Peñarol y la hinchada de Peñarol que también cocina, pero también la manifestación de otras organizaciones sociales y organizaciones religiosas que han prestado sus locales para poder dar este servicio. Nosotros estamos evaluando permanentemente esta situación. Y esto, ahora yo vengo de Plaza 2, donde una de las preocupaciones de los usuarios de allí era qué pasaba después del martes. Y obviamente que el martes vamos a evaluar la situación de los centros de evacuación, así como la situación del resto de los refugios para potenciarlo, porque no se trata esto de mañana cerrar las puertas y que la gente vuelva a dormir en situación de calle. Entonces, lo que estamos trabajando con mucho ahínco es para seguir dando soluciones estructurales. Así que el martes no se termina este proceso, más allá de que las inclemencias del tiempo, del frío, se establecen que el frío polar sería hasta el martes, pero obviamente la situación hay que ver cómo se le da una solución estructural. El ministro del Interior, Carlos Negro, presente en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, donde se alojan más de 120 personas evacuadas por esta alerta roja por frío extremo, comprometió todos los recursos de su cartera para atender a la emergencia. La policía uruguaya está preparada para muchas funciones y básicamente la función de la policía es cuidar a la gente. Y en la función de cuidado de la ciudadanía también comprende este tipo de situaciones y ha respondido a la altura de lo que nosotros sabíamos que iba a ser. ¿Cuántas personas están aquí en el Polideportivo de la policía? Ahora en este momento hay más de 120 personas. ¿Ya han estado hace varios días? Sí, con fluctuaciones en el número y en las horas, pero sí, desde el primer momento que acá estuvo prácticamente en su capacidad colmada. Usted dice del primer momento, y va a estar hasta que el Sistema Nacional de Emergencia o el gobierno así lo decida. Exactamente, nosotros vamos a apoyar
con los recursos que tenemos, a disposición del gobierno, del Sistema Nacional de Emergencia, y del MIDES vamos a apoyar con todo lo que tenemos y hemos puesto hasta ahora y vamos a seguir haciéndolo. La Cámara de Industrias del Uruguay planteó una serie de propuestas al gobierno ante las medidas anunciadas para atender la situación de los departamentos fronterizos con Brasil. El asesor económico de la gremial de industriales, Sebastián Pérez, dijo a MBD Noticias que han encontrado receptividad en el gobierno ya que comparte la inquietud de este sector. Tenemos la misma inquietud que el gobierno referida a las dificultades que tienen las empresas para vender en la frontera, en particular las propias industrias, producto de la diferencia cambiaria y producto en segundo lugar también de cuestiones vinculadas al contrabando, que es una de las cosas que conversamos con el Ministerio de Economía, porque vemos que ha crecido el contrabando organizado, ya no el contrabando en todo caso de una persona que cruza y compra para el consumo, sino organizaciones que están ya con logística armada para traer productos principalmente a la capital. Y felizmente el Ministerio de Economía nos recibió el subsecretario con un cuerpo de asesores de alto nivel, compartían nuestra inquietud, ellos están también motivados por la causa del contrabando, porque socava la recaudación tributaria, o sea que bueno, en parte esta modalidad de establecer medidas excepcionales en frontera está alineada a formalizar la economía en esa zona de nuestro territorio. Este lunes en San José, el presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, y el director general de secundaria, Manuel Oronio, van a estar informando a FENAPES la decisión de levantar las sanciones a profesores sindicalizados impuestas durante la pasada administración. A tales efectos fue fijada una reunión entre las partes, a la cual la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria va a estar llegando con mucha expectativa, tal como lo adelantó su presidente José Olivera. Esta reunión se da en el marco del ámbito instalado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el pasado 21 de abril, donde el Ministerio busca que el Estado uruguayo dé cumplimiento a lo que ha sido las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT ante la queja que oportunamente presentara FENAPE, que fue admitida por la OIT y analizada por el Comité de Libertad Sindical, y que estableció que el Estado uruguayo debía revisar sobre la sanción a los compañeros y compañeras del Liceo San José por haber ejercido legítimo derecho a la libertad de expresión. Pero lamentablemente un CODICEN encabezado en ese entonces por Robert Silva y más tarde por quien lo sucedió, no dio lugar a generar ese espacio de negociación que hoy se está instalando, que ha tenido 2 instancias y que el próximo lunes tendrá una tercera ya de forma más bipartita, directa, donde las autoridades de la educación junto a la FENAPES estarán analizando los pasos que viene dando la administración desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurídico, para revertir esta sanción, porque hoy hay elementos de sobra que certifican, aunque dan garantías, incluso desde otros ámbitos, de que aquí hubo un proceso de persecución antisindical, que aquí se actuó al margen del Estado de Derecho y que se ha perjudicado indebidamente a un conjunto de compañeras y compañeros. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció la creación de una comisión para analizar la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, un reclamo sobre el que el PIT-CNT ha insistido desde hace un tiempo. El titular de la cartera, Juan Castillo, explicó que la comisión va a estudiar el tema desde todos sus ángulos y que la discusión se dará por separado en los consejos de salarios que van a comenzar durante la semana próxima. Además, aclaró que de aplicarse la medida deberá estudiarse su modalidad sector por sector. Es un planteo que hace tiempo lo tiene el movimiento sindical, es un planteo de una demanda social. En el continente ya hay 4 países que están legislando en esa materia, que ya han aprobado. Vamos a poner un ámbito de trabajo, una comisión, y trabajemos allí, seguramente escuchando las distintas visiones, escuchando los distintos argumentos. Una de esas posibilidades es crear una comisión expresamente para este tema, no ligarlo solamente a los consejos de salarios, sino que como es un debate que trasciende esas fronteras, que sobrepasa ese tiempo, bueno, instalar ese debate, instalar la discusión. Nunca dijimos que de 48 horas pasemos a 40 al barrer y que en todos los lugares y en todo el momento y a todo el país. Lo que estamos diciendo es que una vez que acordemos que por ahí van a pasar las señales, que por ahí puede llegar a generarse la posibilidad, la expectativa de concretarlo, luego hay que ver cómo se implementa en cada rama de actividad, porque no todas son iguales.
No en todos los lugares se puede efectivamente reducir ese tiempo de trabajo a la jornada diaria. Capaz que en algunos no es posible, capaz que la jornada diaria tenga la misma extensión, pero capaz que se acorta la semana, o capaz que en el resto del mes no son 25 los días dedicados, o capaz que en el raconto anual, capaz que hay que ampliar la licencia, la jornada de descanso. Bueno, buscar variable, ir con la cabeza abierta a concretar una cosa de esta no quiere decir venir con un esquema, ni con un modelo, ni con una fotocopia para aplicar. Es escuchar a las partes y ver cómo lo hacemos. Volvemos al Parlamento con Abril Mederos. Abril, adelante. Gracias, Rosina. Lo mencionábamos recién, se postergó por otras 48 horas el tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de ley de la Caja de Profesionales. Estamos con el senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿a qué se debe esta postergación? ¿Qué es lo que se va a evaluar durante este periodo? Sí, en realidad esta postergación es de la que hablamos la semana pasada. Nosotros habíamos fijado esta fecha del 30 de junio, lo habíamos acordado, pero en la reunión con nuestros diputados, con los diputados de la coalición, que trabajaron intensamente en este tema, bueno, ellos necesitaban un par de días para estudiar la contrapropuesta que venía desde el Senado y para, por supuesto, conversarla con la serenidad y la tranquilidad que corresponde con los diputados de todo el país. Eso va a ser entre hoy y mañana. Y entonces el día miércoles tenemos fe de que vamos a estar votando. Ese es el tiempo que nos hemos pedido. Y bueno, creemos que es un tiempo absolutamente razonable para alcanzar una solución que, bueno, nunca va a ser una solución feliz, pero es una solución que esperamos sea equilibrada, que todas las partes sean atendidas, que ninguna sea recargada en demasía, que todos aportemos y que nadie salga tan sobreexigido. ¿Hay voluntad de llegar a un acuerdo a la brevedad, teniendo en cuenta que existe el peligro de que ya no haya fondos para pagar las próximas jubilaciones? Por supuesto. Si bien nosotros desde antes de pedir este plazo especial aseguramos los fondos, aseguramos que nuestras manos iban a estar levantadas para darle al gobierno los fondos que hubiera que darle para la continuidad de la Caja de Profesionales, más allá de eso queremos, bueno, que la solución llegue lo antes posible, que el tiempo sin solución sea el más corto que se pueda. Muchísimas gracias. La palabra del senador Sergio Botana, del Partido Nacional, y hablábamos más temprano con su par del Frente Amplio, Daniel Cayani, quien hacía referencia a los cambios que propuso el oficialismo en este proyecto y que tiene que ver con un aumento a los aportes de los activos y las pasividades, pero de una manera gradual, del 18,5 al 22,5% de sus aportes. Vamos a escucharlo. Hoy lo que estamos tratando es tener una medida de urgencia, es decir, que la caja no termine de fundirse, que se le inyecten recursos frescos, tanto de los activos, los pasivos, los principales beneficiarios, y el esfuerzo que vamos a hacer toda la sociedad justamente para poder también inyectar recursos vivos y que puedan seguir subsistiendo, y después, en todo caso, discutir los temas más de fondo que sin duda son importantes. Ayer, el tema de los timbres, ¿cómo quedó? En principio se va a mantener la propuesta que no es la que envió el Poder Ejecutivo, que era ajustar a los timbres profesionales por la semisuma del índice medio de salarios y el IPC, sino que se va a mantener el acuerdo que hubo en la Cámara de Diputados, que votaron todos los partidos políticos, que de aquí en adelante los timbres profesionales, que también los pagamos todos los uruguayos y uruguayas cada vez que hacemos un servicio, es decir, utilizamos los servicios profesionales, se puedan ajustar por el índice medio de salarios y no por el IPC. Y eso evitaría el descalce futuro y bueno, también inyectaría fondos importantes a la futura caja de profesionales en caso de que se salga. Había dicho que eso podía disparar el precio de los tickets de medicamentos. ¿Se analizó eso?
Sí, está analizado y bueno, sin duda, por lo menos por lo que se ha planteado por parte de los profesionales y también por parte de los quienes arribaron a este acuerdo, es que eso no sucedería. Pero bueno, nosotros somos de la idea de que lo mejor era el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, entre lo mejor y lo posible, yo me quedo con lo posible, y lo posible es esto: tratar de que hoy los activos aporten un poco más, que los pasivos aporten un poco más en la medida que se han beneficiado y que van a seguir beneficiándose de una jubilación importante. Último bloque de MB Noticias, continuamos con la información y les contamos que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a MB Noticias que la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsada por el Poder Ejecutivo afecta la independencia del Poder Judicial y va a generar más gastos y viajes. Para el ex magistrado, la creación de esta Secretaría de Estado no va a mejorar el sistema de justicia, que es el mejor ranqueado de las Américas, dijo. De alguna manera Rincón, en el funcionamiento, pasa a ser un centro de poder nuevo. Y básicamente su nombre ya asocia en la población en general como que el Poder Ejecutivo tiene algo que ver con el sistema de justicia, que puede diseñar políticas, podría ser un interlocutor con el Poder Judicial. El Poder Judicial ya tiene un interlocutor en lo que más le importa, que es el Ministro de Economía. Chediak dijo que el Ministerio de Justicia tiene mala fama en Uruguay porque existió uno que fue creado por la dictadura en el año 1976. Además, remarcó que no es una buena idea su creación, más allá de que estaba en la propuesta de campaña de los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio. Las funciones que se pretende asignar al Ministerio de Justicia ya se están realizando por distintos ministerios o por la Suprema Corte de Justicia, porque básicamente se dice no, tendríamos el tema de la defensa pública, es decir, los viejos defensores de oficio que brindan servicio en todas las materias en el Uruguay, que eso es atípico, gratuito, a quienes no tienen los recursos suficientes. Eso ya está en la Corte. La figura del ministerio es la que no me gusta. Creo que no agrega, va a agregar gastos, va a agregar viajes. Es cierto que hay una cumbre de ministros de justicia en las Américas, pero nosotros ya integramos la cumbre judicial iberoamericana de presidente de Corte y de presidente del Consejo de la Magistratura. Los equipos de planificación, Secretaría de Discapacidad y Montevideo Lab de la Intendencia de Montevideo desarrollaron una maqueta áptica para que los niños que acuden a la escuela número 198 que tienen discapacidades visuales conozcan los alrededores del centro educativo por donde pasa el tren de UPM. El director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Martín Nieves, explicó cómo funciona la maqueta, que fue construida en impresión 3D y se diseñó tomando en cuenta las sugerencias de las y los usuarios. La maqueta es un resultado final de varias horas de trabajo y varias horas de articulación de diferentes equipos, y la maqueta era una estrategia más para aportar desde las dimensiones didácticas y desde las herramientas que los docentes necesitan para trabajar cotidianamente en su práctica docente. Hicimos una articulación entre el área de planificación estratégica y Montevideo Lab. Nosotros en el espacio modelo tenemos al equipo de Montevideo Lab con varias impresoras de matriz, de inyección e impresoras 3D de última tecnología. Después tuvimos el apoyo de un equipo de diseño de Facultad de Arquitectura, de FADU, que estuvo colaborando. Con este acercamiento que tuvimos con los niños y los jóvenes, vimos que había algunas dimensiones que había que reforzar, por ejemplo el interés, una pista de patinaje, que es un punto de referencia para ellos, y bueno, y en el diseño también se fueron probando diferentes productos y diferentes estrategias, teniendo en cuenta la escala. Nosotros recordar que a nivel de percepción visual muchas veces no permite percibir un espacio total. En este caso tenemos que percibir unos 150 metros cuadrados en torno a la escuela de manera táctil, y esa es una traducción de información que es muy interesante. El director de la Escuela 198, William Antuña, explicó cuál es la población que acude al centro educativo, contó cómo fue la recepción de este proyecto y cómo ayuda a orientarlos respecto a los riesgos que supone el paso del ferrocarril cerca de la escuela. Lo que prima en realidad no es la discapacidad visual, sino que también tenemos
atención con gurises con pluridiscapacidad, que es cuando hay más de una discapacidad asociada. Iniciar con los gurises en esto de que recorran un espacio materializado que representa el espacio del barrio, que es el espacio cercano, que de por sí no lo conocen porque son gurises de otros barrios, pero que sí van aprendiendo a conocer, porque todas las actividades que se hacen en el área de orientación y movilidad se pretende que sean también en el exterior, como para que aprendan a desarrollar su autonomía de la mejor forma posible. Todo también aplicando esto que por eso surge todo, por la gestión de riesgos con la implementación del ferrocarril. Y bueno, nuestras salidas didácticas hacían mucho cruce en lo que antes era el ferrocarril, que casi no se usaba, en un momento estuvo parado, entonces los cuidados eran menores. Ahora ya todos saben dónde está el ferrocarril, cuáles son las señales sonoras, cuáles son las visuales, qué es el laberinto que existe antes de la vía. Y bueno, como recurso material está muy bueno. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestros gurises todo lo nuevo les encanta. Entonces esto fue muy bien tomado por ellos, con mucha curiosidad. Enseguida se pusieron a ver qué materiales eran, qué representaba, le preguntaban a la maestra. Además la maqueta tiene un formato puzzle que es muy lúdico y es como muy atractivo. El Supremo de España ordenó este lunes el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, ex secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. La decisión fue adoptada a pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que alertó sobre el riesgo de fuga y destrucción de pruebas en un caso que representa un golpe directo a la estructura del oficialismo, ya que Cerdán era una figura clave del entorno del presidente Pedro Sánchez y su detención agrava una crisis que también salpica al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. La investigación parte del conocido caso Koldo, indaga una supuesta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de comisiones y, según un informe de la Guardia Civil, existen consistentes indicios de que Cerdán coordinaba la distribución de fondos ilícitos entre los implicados. Desde Sevilla, donde participa en la conferencia de la ONU, el presidente Pedro Sánchez reaccionó asegurando que el PSOE actuó de manera contundente desde el primer momento al separar a Cerdán del partido y que ahora es el turno de la justicia, reiterando su máxima colaboración y respeto con la investigación. Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Días atrás, Sánchez había pedido públicamente perdón, alegando desconocimiento de cualquier irregularidad interna, escándalo que llevó a la oposición, liderada por el Partido Popular, a exigir la renuncia de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que el mandatario descartó. Santos Cerdán, por su parte, se declaró inocente ante el juez, según fuentes judiciales, y aseguró ser una víctima por haber garantizado un gobierno progresista en España, al tiempo que su defensa considera que las medidas son desproporcionadas y buscan revertir la prisión preventiva. Nos vamos y recuerden que a partir de hoy nuestro informativo central comienza a las 18:30 horas, así que a esa hora los esperamos, o si no, mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. El gobierno anunció una rebaja de 100 pesos en el precio de la garrafa de 13 kilos de Supergas, que comenzará a regir a partir de este martes 1 de julio, junto con un incremento de 0,25 centésimos en las naftas y de 1 peso con 5 centésimos en el gasoil.
El expresidente Luis Lacalle Pou deslizó la posibilidad de presentarse como candidato en 2029, reeditando la coalición multicolor. Lo hizo en la inauguración de la Convención Nacional que eligió a Álvaro Delgado como nuevo presidente del directorio nacionalista. La Cámara de Senadores, que debía aprobar la ley de salvataje de la Caja de Profesionales, votó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 2 de julio a pedido de la oposición. En el marco del paro médico nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y el Sindicato Anestésico Quirúrgico en defensa de la Caja de Profesionales, se realiza una movilización frente al Parlamento. El INUMED extendió hasta el miércoles la advertencia por ola de frío para todo el territorio nacional y el gobierno analizará mañana la extensión de la alerta roja por frío extremo para personas en calle. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a MBD Noticias que la creación de un Ministerio de Justicia impulsada por el Poder Ejecutivo afecta la independencia del Poder Judicial y va a generar más gastos y viajes. El Tribunal Supremo de España ordenó hoy el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó hoy de la jornada inaugural de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se desarrolla en Sevilla. En su discurso enfatizó que Uruguay cree que la Agenda 2030 sigue teniendo vigencia más allá de que algunos líderes mundiales la cuestionen.